¿verdad? Y queremos que Dios les use también. Así que Dios bendiga a los encargados de obra, a los ancianos del ministerio. Esperamos que siempre el Señor les use y les bendiga, siempre. Jueces capítulo 2, versículo 7 al 10. Ahí va a estar la palabra. Jueces capítulo 2, versículo 7 al 10. Leemos esta palabra en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales le habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su edad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí viene lo importante. Y se levantó después de ellos, de Josué y de todos estos ancianos, dice, otra generación que no conocía a Jehová, aleluya, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, eterno Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Dios mío, oramos para que en esta mañana tu palabra, Señor, bendiga nuestras vidas. Dios mío, Señor, oramos para que en este día tu palabra, Dios mío, Señor, nos sea guiando por el buen camino, Señor. Que tu palabra nos lleve siempre a la verdad, que tu palabra nos corrija, nos enseñe, nos exhorte. Padre mío, Señor, que tu palabra saque todo lo malo que hay en nuestra vida. Señor amado, en este día oramos para que esta palabra, Señor, quede en los corazones de tus hijos y de tus hijas, Señor, y tú seas bendiciendo a tu pueblo y a tu iglesia. Dios mío, usa mi vida por misericordia. Soy barro en tus manos, Señor. Padre mío, Señor, delante de usted y de su Espíritu Santo, yo nada sé, pero tú todo lo escudriñas, Dios mío. Señor, por eso en este día, Dios mío, tú conoces nuestra necesidad, tú sabes cómo hemos llegado, cuál es la respuesta que necesitamos. Y oramos para que tu palabra en esta mañana bendiga a tu iglesia. Señor, gracias por esta palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Toma asiento. Santo sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos encontramos con una realidad que es importante entender hoy día como iglesia. Uno de los grandes miedos y temores que hoy día yo lo puedo vivir. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El Señor me llamó y me escogió a ser un siervo de Él, ¿ya? Y uno de mis grandes miedos y temores como un pastor de iglesia, más allá de las dificultades y problemáticas del ministerio, que es algo que siempre vamos a luchar con eso, el gran temor de todo siervo de Dios o pastor que pastorea una iglesia es pensar qué va a ser de la iglesia una vez que yo no esté. Amén. Entonces, mientras el pastor está, mientras tengamos nosotros, gloria para siempre al pastor Ricardo, ¿verdad? Que nos enseña la palabra, que le enseña a los jóvenes, y vemos hoy día en nuestros cultos manifestación, lengua, ¿verdad? Cómo Dios bautiza, cómo Dios bendice. El gran miedo nuestro es pensar qué será de esta misma iglesia cuando ya no esté el pastor Ricardo, cuando ya no esté el anciano Alexander, cuando ya ninguno de los hermanos, pastores que nos enseñaron estén. ¿Qué será de la iglesia? Aleluya. Y ocurre que el Señor llama a Moisés con la finalidad de ser un libertador, ¿verdad? Todos hemos leído la historia, Moisés ve la zarza arder, Dios lo escoge, vas a libertar a mi pueblo, y de alguna manera entendemos que Dios llama a Moisés, la verdad que no sabemos una edad exacta de cuando Dios lo llama, pero creemos que probablemente no era un hombre muy adulto, era un joven. Vienen los 40 años de peregrinaje en el desierto y Moisés seguía con vida. Moisés muere en el desierto, ¿verdad? Pero pareciera ser que Dios lo llama en cierta juventud a Moisés. Y junto con Moisés, ¿verdad? Dios lo usa para libertar al pueblo, pero junto con él habían otros hombres que vieron lo mismo que él vio. Amén. Entonces Dios liberta a todo el pueblo de Israel,
¿qué vio el pueblo de Israel? Vieron las plagas de Egipto, vieron cómo Dios los libertó con mano fuerte. Toda esta generación vio el mar rojo abrirse. Aleluya. Y estando en el desierto, toda esta generación que estaba, ¿verdad?, con Moisés, vieron el maná caer del cielo, vieron salir agua de la peña, vieron la columna de fuego en la noche, ¿verdad?, y las nubes, ¿verdad?, en el día. Todos ellos pudieron ver, presenciar con sus ojos lo mismo que Moisés. Aleluya. Y dentro de toda esa congregación o de ese pueblo, probablemente estaba Josué, ¿verdad?, que probablemente era más joven que Moisés o era un niño, un joven. Pero desde niño vio lo mismo que Moisés. José vio el mar abrirse. Josué vio el maná del cielo, siendo quizá un joven o un niño. Por eso llega el tiempo, lamentablemente, que Moisés muere y Dios levanta a Josué. Aleluya. Y de alguna manera la misma línea, el mismo formato, ¿verdad?, se mantuvo con Josué porque vio lo mismo que Moisés. Ahora, la gran problemática del libro de Jueces, para todos aquellos que estudian la palabra, el libro de Jueces es un libro, ¿verdad?, de tragedias. ¿Ya? Usted lee Cantar de los Cantares y es un libro poético, un libro del amor, un libro pasional, un libro que da gusto leerlo. Pero el libro de Jueces es un libro que cuando yo lo leo me entristezco, porque la historia de Jueces es una historia terrible. Y es tan terrible que el libro de Jueces comienza en el capítulo 2 diciendo, muere, ¿verdad?, Josué, ¿ya? Y dice la palabra, ¿verdad?, y lo leemos, Josué muere, ¿verdad?, a la edad de 110 años. Muere Josué. ¿Y qué es lo importante? ¿Quién quedó para sustituir a Josué? Los ancianos que habían vivido con él, los jóvenes de su generación que ya eran hombres adultos. Pero ¿qué es lo terrible del libro de Jueces? Que dice, muere Josué y los ancianos que habían vivido con él. Y ahí comienza la gran problemática de toda la historia del libro de Jueces. Se cree que el libro de Jueces tiene una duración aproximadamente de unos 350 años, que dura todo el libro de Jueces. Entonces muere Moisés en el desierto, Josué queda a cargo del pueblo por mucho tiempo, siendo de 110 años, muere Josué, mueren los ancianos que habían vivido con él, que habían visto todas las maravillas en el desierto, en Egipto, ¿verdad? Y conocieron a un Dios visible que hacía maravillas. Y nace una generación, ¿verdad? Probablemente los nietos o los bisnietos de Josué o de toda esa generación, ¿verdad?, fue la generación que quedó. Y el gran problema de esta nueva generación es que fue una generación que creció en los cultos, ¿verdad?, creció escuchando a Josué, ¿verdad? Pero la gran problemática es que esta generación no pudo ver con sus ojos lo que ellos habían visto. Y dice la palabra que esta problemática generó, ¿verdad?, lo que dice el versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y añade lo siguiente, ni la obra que él había hecho por Israel. Porque una cosa es oír lo que pasa en la iglesia, escuchar de las danzas, escuchar de la lengua, y otra cosa es vivirlo. No sé si me entiende la diferencia, ¿verdad? Entonces, una generación que vive el Espíritu Santo, la llenura, el bautismo, la lengua, que Dios los tome, ¿verdad?, es distinto a una generación de jóvenes que solo escucha historias de hombres, o de hermanos, predicadores o pastores. Que el Señor nos bendiga. Yo cuando llegué a la iglesia tenía 16 años. Llego a la corporación del obispo José Navarrete. Y llegué a una iglesia en la Florida. Y con 16 años yo escuchaba, y es por eso que yo este mensaje siempre se lo comparto a la juventud. Yo crecí escuchando en la corporación donde estábamos con el obispo, yo crecí escuchando cómo la generación de mi pastor Ricardo, la generación, ¿verdad?, del anciano Alexander, la generación de la pastora Elizabeth, yo crecí escuchando cómo ellos contaban cómo Dios los bautizaba. Me parece mucho, no sé si estaré equivocado, ahí me pueden corregir, pero yo crecí escuchando que había un hermano que era el hermano, se me olvida el nombre, Ángelo.
La esposa del hermano Ángelo, esto lo escuchaba yo, solo lo escuchaba, ¿verdad? Dio la bautización del Espíritu Santo y creo que fue danzando para la casa. Una bendición, po. Pero yo llegué a la iglesia escuchando todo esto. ¿Y qué provocó? En nosotros o en mí, Señor, yo quiero vivirlo. Yo quiero sentirlo. No quiero solo escucharlo, quiero vivirlo. Amén. Y tuve la gran bendición de que mi generación, mis jóvenes, el Señor nos tocaba, nos llenaba, nos bendecía, los jóvenes danzaban, hablaban en lengua, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera Dios me guardó, por eso soy un pastor hoy día, ¿verdad? Y yo pude experimentar, no sé, el gran temor mío hoy día, en mi opinión personal, es qué va a pasar de esta iglesia cuando yo no esté. Que Dios nos bendiga. Por eso es importante que todas las nuevas generaciones no solo oigan, sino que vivan lo que escuchan de nosotros. Porque yo escuché del obispo, escuché del pastor Ricardo, escuché de de hermanos que predicaban, y hoy día yo lo pude vivir y hoy día yo lo predico. ¿Y qué esperamos de las nuevas generaciones? Que también lo vivan. Por eso nosotros inculcamos que busquen del Señor, ¿verdad? Entonces yo escucho a mi pastor Ricardo, en su juventud, ¿qué hacía? Iba al cerro a orar. Eso se ha perdido hoy día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y se levanta una nueva generación que no tiene esta experiencia, no tiene estas vivencias. El libro de Eclesiastés dice que generaciones vienen y generaciones pasan. La gran problemática de las generaciones es que a nivel social ocurren ciertos cambios éticos y morales en cada generación. Les pongo un simple ejemplo. Cuando yo escucho a mi abuelita hablar cuando era joven, hace un montón de años atrás, ¿ya? ¿Cómo era la ética moral en ellos? El matrimonio era bien visto, era lo correcto. ¿Amén? Cualquier persona que tenía un noviazgo no oficial era mal visto. Eso y usted puede preguntarle a su abuelita, hermanos de edad, de hace mucho tiempo atrás, años 50, 60, ¿verdad? No había el libertinaje que hoy tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No quiere que predique el diablo? Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, podemos verlo hoy día y vemos cómo antiguamente había una ética distinta a la de hoy. ¿Ya? El matrimonio era una honra. Hoy día nadie quiere casarse. Amén. Llegar al matrimonio era una honra, no solamente para el matrimonio, sino para toda la familia. Hoy día la gente no se quiere casar. Hoy día es tanto el libertinaje que se convive, ¿verdad? Y si hablamos de lo que es la inmoralidad en lo sexual hoy día, es algo terrible. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Y de alguna manera la relación natural del hombre-mujer ya no es algo bien visto ni valorado. Porque todas las nuevas generaciones, ¿verdad?, sufren cambios de ética y en lo moral también. La gran problemática es que esto pareciera ser que también se infiltra en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si usted lee el libro de Josué, antes de Josué viene el libro de Josué. En Josué capítulo 24, versículo 31, dice lo siguiente la palabra. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Escuche bien, o sea, mientras Josué vivió, el pueblo servía a Jehová. Josué era un hombre de Dios, ¿verdad? Porque cuando hay un hombre de Dios delante de la obra, el pueblo sirve al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por eso nosotros a veces usamos esta frase, cuando la cabeza está mal, todo está mal, ya es una realidad. Cuando el pastor parece que no fue muy llamado por Dios, todo anda al lote, todo anda mal. Pero si un hombre de Dios, todo se ordena, Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Josué dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué estuvo con ellos. Y todo el tiempo, escuchen bien, y todo el tiempo de los ancianos. O sea, no estaba Josué, pero estaban los ancianos. Y habiendo ancianos, el pueblo seguía obedeciendo al Señor. Una bendición, po. Pero mueren los ancianos, muere Josué. Y algo cambia. Se desordena todo. Que el Señor nos bendiga. Por eso, y así empieza el Jueces, capítulo 2. Y vemos la palabra, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dios tiene que tomar, ¿verdad?,
a hombres, y entre ellos algunas mujeres también, ¿verdad? Que los vemos en el libro de Jueces, que fueron de alguna manera los jueces de Israel. Ya se nombra a Gedeón, ¿verdad? Se nombra, ¿verdad? A algunos de ellos que fueron libertadores. La misión de los jueces era llevar al pueblo a que busquen a Dios y que se aparten del mal. Pero el libro de Jueces es un ciclo, que usted lo puede leer y lo puede comprobar, es un ciclo donde Dios levanta al juez, el juez lleva al pueblo a buscar a Dios, ¿verdad? Sirven al Señor, muere el juez y el pueblo vuelve a pecar. Y eso se repite por 12 jueces, ¿verdad? Muere un juez, Dios levanta a otro juez, el pueblo sirve al Señor, se arrepienten, muere el juez, vuelve a pecar. Levanta otro juez, sirven al Señor, obedecen, muere el juez, vuelven a pecar. Y se vuelve un ciclo vicioso por más de 300 años. Que Dios nos bendiga. ¿Quién fue el último juez mencionado en la Biblia? Samuel. Ya, pero antes de Samuel, estamos hablando del libro de Jueces. El último juez que aparece en el libro de Jueces, ¿quién fue? Sansón. El último juez, mencionado en el libro de Jueces. Todos sabemos que después Dios levanta a Samuel. Ya, pero eso ya es en primera de Samuel. Ya estamos en el libro de Jueces. Sansón. Ya, yo quiero dar una opinión mía personal. Yo he escuchado mensajes de predicadores o pastores o hermanos que predican de Sansón y lo presentan como un hombre de Dios y predican de Sansón. Ya. No quiero hacer doctrina de esto, pero en mi opinión personal, para mí Sansón no era un modelo a seguir de siervo de Dios. Sansón era terrible pecador. Y Sansón tenía una bendición de Dios. Tenía un don sobre él. Tenía un voto nazariato. ¿Ya? El gran problema es que en Jueces 2 nace esta generación y Sansón pertenecía a esta generación que no conocía a Jehová. Que solo escuchó, ¿verdad? Pero nunca lo vivió. Por eso Sansón tenía un don maravilloso, una fuerza sobrenatural y todo, y Dios lo levantó para ser un juez de Israel. Usted lea la historia de Sansón. ¿Qué le dice a su madre? ¿Qué le dice a su padre? ¿Qué consejo le dan a Sansón? Hijo, no miren las mujeres ajenas. ¿De quién se enamora? ¿Quién fue la primera esposa de Sansón? Una ramera. Porque pareciera ser que Sansón tenía problemas con las pasiones. Le gustaban las mujeres a Sansón. Y sus padres le dijeron, hijo, tenemos un voto nazareno desde que naciste, te hemos consagrado al Señor. Dice la palabra que Sansón era muy pequeño y dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Oiga, una bendición, po. Pero Sansón no vio el mar abrirse. Sansón no vio el maná del cielo. No lo vivió, no lo experimentó. Solo lo escuchó. Y eso provocó que Sansón creciera con bendición dentro de la iglesia, parafraseando la enseñanza, pero no lo vivió. Por eso Sansón se casa con una mujer ramera, ¿verdad? Y Sansón siempre huyó de sus enemigos, siempre arrancó, siempre estuvo huyendo, ¿verdad? ¿Cómo Sansón perdió la bendición que tenía? Por culpa de otra mujer, filistea, pagana, idólatra, de la cual él se enamoró. La mujer lo engañó, le cortó su cabello. ¿Y cómo termina Sansón? Encadenado, le sacaron sus ojos. Y en un acto de amor y misericordia, que algunos predicadores lo predican como si fuera la gran maravilla, ¿verdad? Que Sansón, Dios le permitió tener fuerza y Sansón derriba los muros del templo, pero él muere en el proceso. Entonces, la historia de Sansón para mí no es una historia de bendición, es una historia terrible y trágica. Y nosotros a veces miramos dentro de la iglesia jóvenes que tienen la bendición de Sansón, tienen dones, Dios los toca, ¿verdad? Pero necesitamos que ellos vivan lo que vivieron nuestros pastores antes que nosotros. No sé si me está entendiendo el mensaje. ¿Ya? Por eso es importante que todas las nuevas generaciones o todos nosotros podamos valorar lo que se nos transmite. ¿Ya? Yo no soy de ponerle nombre a los mensajes, ya, pero yo esta enseñanza le coloqué por nombre guardando nuestra esencia a través de las generaciones, porque debemos preocuparnos de transmitir esto a todos los que vengan. Porque si no lo hacemos, así como la sociedad cambia, y lo vemos hoy día, las iglesias cambiarán. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros debemos estar alerta cuando dentro de nuestras iglesias
llegan hermanos con nuevas ideas, nuevas formas, ¿verdad? Y que por años hemos guardado, hemos tratado de transmitir, y de repente alguien llega, ¿verdad?, con una idea nueva. Usted debe tener cuidado, debemos tener cuidado. Porque si no cuidamos eso, el día de mañana no estará el anciano Alexander, no estará el anciano Guido, no estaré yo, no estará el pastor Ricardo, y van a aparecer todo este tipo de cosas extrañas en la iglesia. Que Dios lo bendiga. El libro de Jueces es tan terrible. Muere Sansón, el último juez de Israel. Mientras había un juez, el pueblo buscaba a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra que muere Sansón y ocurre algo curioso. En el capítulo 17, muere Sansón. Al otro capítulo, 17, que voy a invitarle que si usted tiene su Biblia lo pueda leer. Ya, lo voy a buscar ahí. Yo lo voy a leer, pero si usted puede leerlo, léalo. Muere Sansón y dice automáticamente el capítulo que sigue, versículo 17, capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y escuche bien, mire, ¿qué pasaba cuando no había rey? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya no había un juez que guiara al pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Todo el pueblo hacía lo que quería. Que Dios nos bendiga. Usted lee el capítulo 18, versículo 1, ¿qué dice? En aquellos días no había rey en Israel. Usted lee el capítulo 19, versículo 1, y vuelve a decir la palabra, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Que Dios nos bendiga. ¿Usted sabe cuál es el último capítulo de Jueces? Capítulo, búsquelo, que alguien me lo diga. 21. Participe conmigo. 21. ¿Cuál es el último capítulo de Jueces, hermano Giovanni? 21. Lea el último capítulo, de fuerte y claro. Mire, así termina el libro de Jueces. Lea el último versículo del capítulo 21. Léalo con micrófono, hermano Giovanni, para que mi hermano escuche. ¿Cómo termina el libro de Jueces, hermano Giovanni? Léalo. Fuerte y claro. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí termina el libro de Jueces. Así termina de una manera trágica. En aquellos días no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. Y así termina Jueces. Termina contándonos y diciéndonos que el pueblo hacía lo que quería. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y esto ocurre porque muere esta generación que vivió todo esto. Por eso yo creo que el gran temor de nosotros que enseñamos la palabra y todo, es decirle y pedirle al Señor que a todas las generaciones, a todos nuestros hermanos de iglesia, nosotros que estamos acá, el Señor nos llene cada día. Que nosotros no solamente escuchemos de los dones, sino que los vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el anhelo mío? Que todos estos jóvenes señores que están acá, Dios los llene, que hablen lengua, que dancen, que profeticen, que Dios coloque dones en ellos, que sean pastores, que tengan ministerios. Que Dios los bendiga. Entonces, si el día de mañana, si Cristo no viene antes, yo estoy muriéndome de viejo, agonizando, pero yo veo a todos estos jóvenes tomados con dones que Dios los usa, yo me muero tranquilo. Amén. Y yo creo que mi pastor Ricardo se muere tranquilo. Van a estar todos los ancianos preocupados. Se va a morir pastor Ricardo. ¿A quién ponemos? Pastor Ricardo, antes que se muera, díganos a quién dejamos. Y el pastor Ricardo, no, que el Espíritu Santo vea a quién deja. ¿Pero por qué está esa seguridad? Porque podemos ver cómo el Señor toca a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo que se debe transmitir hoy día y es buscamos. Por eso el año pasado hicimos, ¿verdad?, un campamento de jóvenes. Oiga, si nos hacemos un campamento para venir a pasear aquí, porque le queremos inculcar eso. Con mi pastor Ricardo, tiempo atrás, ¿se acuerdan? Estábamos en Santiago, fuimos al cerro de Peñalolén. Que fui con dos jóvenes de mi iglesia, quedaron dormidos los dos jóvenes en la vigilia. Ya, el que estaba coordinado se durmió, ¿verdad? Pero algo que tratamos de transmitir, pero hoy día se ha perdido. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos esto. Dice la palabra, usted lo lee en el libro de Números capítulo 14, dice que estaban en el desierto y todos estos niños que nacieron en el desierto
dice la palabra en Números 14 que tenían alrededor de 20 años. Y dice la palabra que estos niños que nacieron de los que venían de Egipto, ya dice que ellos nacieron y tenían alrededor de 20 años, y dice que era una generación rebelde. Y si usted lee el libro de verdad, si usted lee la palabra, Números capítulo 14, dice la palabra que Dios permitió que todos estos jóvenes de 20 años mueran en el desierto. Y quedaron vivos los más ancianos. Dios permitió que toda esta generación nueva muriera porque era una generación corrompida. Santo sea el nombre de el Señor, hermano. Entonces, es importante que nosotros hoy día entendamos esta palabra. ¿Ya? Entonces, los ancianos que nombra Jueces capítulo 2 eran probablemente jóvenes que habían vivido en Egipto como esclavos. Presenciaron las 10 plagas, caminaron por el mar, ¿verdad? Vieron todas estas grandes señales y prodigios que el Señor hizo, ¿verdad? Y estas experiencias que ellos vivieron, ¿ya? Moldearon sus vidas y su manera de servir y creer en Dios. Y esto es algo importante que me gustaría también enseñarlo y transmitirlo hoy día. Todas estas experiencias moldearon su vida. ¿Ya? Hoy día nosotros, ¿qué iglesia recordamos? La iglesia de los años de atrás. Y yo creo que los hermanos, los pastores de los años 40 y 50 hablaban de la futura iglesia, de avivamiento. Es chistoso porque los pastores de los años 50 pensaban en la iglesia futura, cómo será, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros que hoy día estamos en el 2026, no queremos miramos para el pasado. ¿Verdad? Oye, el hermano Yeye Ávila, el hermano, ¿verdad? Grandes predicadores de atrás que ya pasaron. ¿Verdad? Y los que eran antes que nosotros miraban hacia el futuro. ¿Verdad? ¿Qué será de la iglesia? ¿Cómo el Señor va a llenar a estas nuevas generaciones? Entonces, debemos entender, ¿ya? Que toda esta experiencia en el Señor moldea nuestra forma de servir a Dios. Por eso la iglesia de antes, la iglesia antigua, era una iglesia tan fiel, no como la iglesia de hoy. ¿Verdad? Que los hermanos no van al culto porque no los saludan. Y mi abuelita que servía al Señor cuando yo todavía ni nacía, mi mamá ni siquiera ni nacía, ¿verdad? O todas estas nuestras abuelas o bisabuelas que servían años a Dios, oiga, mujeres fieles, iglesias fieles que servían a Dios, ¿verdad? Con lluvia, con nieve, con lucha, con prueba, ¿verdad? Fallecía el esposo o la esposa y ya no podía ir al culto a alabar a Dios. Y hoy día a nosotros nos echan de la pega y ya se nos acaba el evangelio. Entonces, algo pasa, algo sucede, porque toda la experiencia sobrenatural y espirituales moldean nuestra forma de servir a Dios. Entonces, si nuestras nuevas generaciones no tienen estas vivencias, esta experiencia, ¿verdad? Espirituales, que sientan a Dios, que alaben a Dios, que sean llenos, si no lo viven, toda esta experiencias vacías van a moldear su forma de servir a Dios. Por eso la iglesia de hoy es una iglesia tan liviana. Que cualquier cosa los destruye, cualquier cosa los deja en la casa, por cualquier cosa se descarrían, ¿verdad? En cambio, el evangelio de antes es un evangelio leal, serio, de fidelidad. Que Dios nos bendiga. Por eso es tan importante que sigamos transmitiendo lo que hemos podido vivir. ¿Cuántos dicen amén? Yo participo con mi esposa, con mi esposa en labranza de una confraternidad de pastores, en labranza. Somos los pastores más jóvenes de la confraternidad. Todos tienen 40, 50. ¿Verdad? Y yo soy el más joven de la confraternidad. Y algunos pueden pensar que porque soy joven, soy más liberal, ¿verdad? En algunas cosas. Y no, yo soy súper chapado a la antigua. Ya, entonces yo en mi iglesia cantamos Fui medio adelante, Señor mi Dios, ya, a la luna yo no quiero ir. Ya, y en otras iglesias, ¿verdad? Están con alabanza nueva, moderna, ¿verdad? Los nuevos hits de hoy, pues. Ya, no, yo sigo cantando, ¿verdad? Alabanzas que aprendí en mi juventud cuando llegué al Señor. No sé si los hermanos acá en la iglesia de acá lo cantan, ¿eh? Pero
lo cantaba en la iglesia del obispo. Mi pastor probablemente lo cantaban en su juventud, y nosotros lo estamos cantando en la iglesia. Hay un himno que se llama El Volverá. Él volverá, yo sé muy bien que Él volverá. Me gusta la última estrofa, ¿ya? Entonces, si no conoce la alabanza, conózcala, cántela, apréndasela. En la última estrofa dice: desde la misma cuna crecimos escuchando el canto Él volverá. Y dice, ¿verdad? En la estrofa: el niño se hizo hombre, el hombre ya es anciano y el mismo canto está. Que Dios no, oiga, qué linda la alabanza. ¿Qué nos está tratando de decir? Que todo esto lindo, esto maravilloso permanece, se transmite, se enseña y debemos enseñarlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, bo. Entonces, si el pastor Ricardo cantó firme allá adelante, si el hermano Víctor canta firme allá adelante, no puede el día de mañana Ezequías, que es mi hijo, Mateito, Juan Bauti, cantar otra cosa, como alas de paloma y todas esas cosas. Tienen que seguir la esencia. Bo. Sí, bo. Yo he visto reel de la iglesia que suben con alas de paloma, lo sé yo. Ya, pero se le perdona. Pero debemos entender esto. Si no cuidamos esto, si no lo transmitimos, por eso nosotros a veces escuchamos a mi pastor Ricardo, lo digo con mucho amor y responsabilidad. Y mi pastor dice: la corporación donde yo nací no es la misma corporación, porque no se cuidó esto, no se guardó. Y si nosotros podemos ser un lindo ministerio en muchas áreas lindas, si no se cuida esto, si no enseñamos a nuestros jóvenes a cuidar esto, esto se perderá el día de mañana. Que Dios nos bendiga, hermano. Y nuestras danzas espirituales que hoy día tenemos, que yo me gozaba ahí en el culto, ver a mi hermana danzar, a jóvenes danzar, a jóvenes señoritas danzando, si no cuidamos y transmitimos esto, el día de mañana cuando ya no estemos, van a haber danzas con pañuelitos aquí en la iglesia. ¿Sí o no? Sí, pues. Y las generaciones futuras, probablemente mis nietos, si Cristo lo viene antes, van a creer que la danza es danzar con vestido y paño. Y se va a perder, que no digo que es pecado que sea malo, pero se va a perder la esencia. Por eso la iglesia pentecostal ha perdido su esencia. Y no me quiero alargar más porque yo creo que entendió el mensaje, ¿ya? Quiero terminar con esto. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿qué se le viene a la cabeza? Inmoralidad sexual, idolatría, pagano, todo lo que tiene relación con lo inmoral tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Por eso en el mundo, usted lo ve en las películas, en las series, o probablemente de personas, ¿verdad? En otros países, se usa la expresión sodomita. No sé si lo he escuchado. Para hablar de personas que tienen, ¿verdad? Una corrupción en lo moral, en lo ético, en lo moral, ¿verdad? Se usa la expresión sodomita, ¿ya? Porque se entiende por la Biblia que Sodoma y Gomorra era una ciudad corrompida moralmente por todo lo que es lo que era la sexualidad. Toda clase de aberraciones estaba en Sodoma y Gomorra. Por eso es la palabra que los ángeles visitan a Lot. ¿Y qué quería la gente? Querían acostarse con los ángeles. Así de corrompido estaba. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Usted cree que Sodoma y Gomorra siempre fue así? No sé si alguna vez usted ha meditado en esto. ¿Ya? ¿Usted cree que Sodoma y Gomorra siempre fue así de corrompida? Que Dios nos bendiga. Quiero invitarle por favor a que podamos leer Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Si usted lo puede buscar, léalo. Lo vamos a leer ahora y quiero que ponga atención en esto. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Habla de Sodoma. Y la palabra dice lo siguiente, mire. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dando a entender, diciendo, esto es lo que llevó a Sodoma a ser lo que es hoy día. ¿Qué fue? La soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Quiero entender esto. Sodoma y Gomorra no siempre fue corrupta.
algo pasó en ellos que lo llevó a ser lo que son hoy día y lo que leemos hoy día por la palabra. Y aquí el Señor nos da 3 cosas importantes. Y que todos nos debemos cuidar. Que usted, si es padre, debe cuidar en su casa. ¿Ya? Debemos cuidar a nuestros jóvenes de la ociosidad, de la saciedad del pan y del orgullo. Que Dios nos bendiga. ¿Usted sabe lo que es una persona ociosa o no? Una persona que no hace nada en la casa. Y hoy día, lamentablemente, a veces hasta nuestros propios hijos son ociosos en la casa. ¿Y sabes por qué son ociosos? Porque tienen saciedad de pan. Y hoy día la saciedad de pan podríamos fácilmente definirlo como todos los privilegios que todos estos jóvenes tienen hoy día. Mi madre me cuenta a mí que ella iba al colegio sin zapatos. ¿Ya? Que ella le pedía hojas a sus alumnos y mi abuela le cosía con hilo el anillado para que se haga un cuaderno. Y hoy día hasta nuestros hijos, hoy día, toda esta generación de hoy y los jóvenes de nuestras iglesias tienen mucha saciedad de pan. Tienen buenas zapatillas, Nike, Puma, ¿verdad? Se compran ternos, ropa, tienen en la casa, ¿verdad? YouTube, Netflix, HBO, ¿verdad? Que el Play 1, el Play 2, el Play 3, el Play 4, la Nintendo Wii, el Xbox 360, tienen, ¿verdad? Un montón de cosas. Celulares, una tablet, computador, ¿verdad? Tienen una pieza propia. Tienen saciedad de pan. Y la saciedad de pan provoca en el hombre ociosidad. Pásele usted un celular a un niño y vea si hace algo en la casa. Nada. Ya, el pecado que llevó a Sodoma a corromperse fue la saciedad de pan. Que Dios nos bendiga. Yo parece que le enseñé esto a los hermanos en la abranza. Yo dije, por eso, usted enseña a su hijo que no sea ocioso. Ya, si no puede estar todo el día sin hacer nada, mándelo a hacer la cama, mándelo a lavar la loza, mándelo a picar leña. Pero que no sea ocioso. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hoy día usted ve, ¿verdad? Los jóvenes que hoy día van, ¿verdad? Salen a marchar, que salen a hacer protestas, que andan en estos movimientos feministas, estos movimientos, ¿verdad? De LGTB, no sé cuánto. Es pura gente ociosa, puros jóvenes ociosos. Que Dios nos bendiga. Y lo mismo que pasó en Sodoma se está repitiendo hoy en estos tiempos. Y lo más terrible es que esto ha entrado a la misma iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermano. En los años 1940-1945 ocurre un hecho mundial en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra afecta a todo el mundo, de diferentes razones. Y esta generación que vivió la Segunda Guerra Mundial tuvo que luchar con el hambre, con la hambruna, y probablemente toda esta generación que en aquellos años servían a Dios, buscaban a Dios con fidelidad, ¿verdad? La gente, las personas, hermanos, que han vivido pobreza, que han vivido dificultades, ¿verdad? Que han vivido todo este tipo de situaciones, de escasez, ¿verdad? Que han vivido en pobreza, tienden a buscar a Dios con mayor fuerza que los que tienen todo. Y eso lo podemos ver hoy día, ¿ya? ¿Verdad? Y lo podemos ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, usted lo puede buscar en Wikipedia, esto si quiere, ¿ya? Pero nace un movimiento llamado el Baby Boom, ¿ya? Que el Baby Boom se refiere a toda esta generación que nació después de la guerra, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. De esta generación nace el movimiento del rock and roll, nace el movimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos personajes que viajan, que fuman marihuana, los hippies? Nacen de esta generación que no vivió nada de eso. Tenían saciedad de pan. ¿Verdad? Que el Señor no nos bendiga. Los años de prosperidad en el mundo y de paz comenzaron en la década de 1950. La revolución sexual en la adolescencia llegó en la década de los años 60. Aleluya. Los avances médicos que llevaron a la creación de la píldora del día después, ¿verdad? Seguida por la legalización del aborto en muchos países, llegó en el año 1973. ¿Verdad? Y ahí nació todo el movimiento del rock and roll, ¿verdad? De todo este tipo de música, de moda, ¿verdad?
a una generación que lo tenía todo, que no vivió la guerra, que no vivió la hambruna, que no padeció nada de eso. Tenían saciedad de pan, ¿verdad? Y eran ociosos. Un hippie no trabaja nada, po. Y nosotros tenemos jóvenes en la iglesia que no hacen ni su cama. Y danzan en la iglesia. Que están en el coro. Y son ociosos. ¿Ya? Yo lo amo a todos mis jóvenes, lo amo mucho. ¿Ya? Y hay hermanos que son ociosos, hay hermanas que son ociosas. Hermana ya... No quiero decir vieja porque suena feo, pero es hermana adulta. Que el esposo llega a la casa y no tiene la loza lavada, no tiene ordenado, no están echados viendo el celular. Ociosa. Hombres ociosos. Tenemos saciedad de campo. Tenemos calefón, aire acondicionado. En la iglesia de Vera Blanca no había luz. Los hermanos hacían culto sin luz. Muchos años hicieron culto sin luz. No había electricidad, no había hervidor eléctrico, no había nada. Hoy día tenemos generador, por la gloria de Dios. Una bendición. Yo pensé que se iba a poner en pie y así. ¿Por qué no se puso en pie? Porque usted tiene luz acá. Pero mi hermano no tenía luz allá. ¿Verdad? Seguimos. Y congregan ahí en el tiempo de invierno con la nieve, con el frío. Y ahí están, pues, sirviendo a Dios. Y aquí la gente, no te digo acá, pero hoy día la gente se regatea para ir a la iglesia. ¿Verdad? No es más importante el mole, es más importante el cumpleaños, es más importante otras cosas. Porque tienen saciedad de pan. Y la saciedad de pan provoca ociosidad en nosotros. Y la ociosidad provoca orgullo en la gente. Por eso hoy día todos los jóvenes, ¿verdad? De manera general, en la iglesia son jóvenes orgullosos. Tienen orgullo, ¿verdad? No se les puede corregir, no se puede decir nada. Porque tienen saciedad de pan, son ociosos y más orgullosos. Los 3 pecados de Sodoma que llevó a que Sodoma sea la Sodoma que hoy día conocemos. Que el Señor nos bendiga, hermano. Cierro con esto. Esta generación que nació después de la guerra, años 60, años 70, años 80, años 2000, llevó a que dentro de la iglesia, estas generaciones con este tipo de pensamientos se metieran dentro de la iglesia. ¿Y esto qué ha provocado? Que hoy día tengamos hermanos encargados de obra, quizás hasta ancianos de iglesia, ¿verdad? Que tienen cierta idea o traen, ¿verdad? Este tipo de ociosidades, de cosas, y tratan de involucrarlo dentro de la iglesia. Por eso nosotros nos encontramos a veces con predicadores que dicen, no, pero si ya no es importante ir con terno al culto, si eso pasó de moda. Y llegan con este nuevo pensamiento a la iglesia, ¿verdad? Que no digo que sea pecado y sin terno, pero uno guarda la esencia. Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos guitarra, tenemos una mandolina. Sería maravilloso tener un acordeón en la iglesia, suena lindo. Pero hoy día la gente, no, tengamos que la guitarra eléctrica, que no digo que sea malo, pero hoy día se cambia la esencia. Porque ya no se transmite. Por eso que los grandes problemas doctrinales hoy día que hemos visto en muchos ministerios, fíjese usted que no vienen de los pastores que son padres, vienen de los hijos que son pastores. Que el Señor nos bendiga. En Santa Cruz, una iglesia muy conocida, que es muy conocida por el coro que tienen. Yo creo que usted ya lo captó ahí. Y el pastor guardó su esencia pentecostal, pero el hijo hoy día es calvinista. Y se fue de la iglesia a su papá. Que el Señor nos bendiga. Y probablemente ese tipo nunca, es una opinión mía, quizás no es así, pero probablemente él nunca experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Y creció viviendo, hablando de algo que nunca vivió. Y lo llevó hoy día a ser calvinista. A oponerse a su propio padre. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros transmitamos esto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo espero que... Yo me gozaba ayer de mi hermano Saía dirigiendo el coro, Peligra el hermano Víctor. ¿Verdad? Yo me gozaba. Yo espero que Isaías siga siempre alabando a Dios así y cante los himnos que por tantos años hemos cantado. En Labranza tuvimos una hermana un tiempo, la hermana Margarita, si se acuerda el nombre, la hermana
que un día me senté con ella a ver alabanza del himnario, la hermana... Ay, se me olvidó. Era anciana la hermana. Y nos sentamos y agarró el himnario ella. Y yo le empecé a decir, mire hermana, yo me sé el himno 70, me sé el himno 100, me sé el himno... Y la cosa es que íbamos en la mitad del himnario, yo me sabía como 10 alabanzas, ¿no? Y ella se la sabía todas. Fue lindo porque ella me dijo, hermano, me dijo, mire, esta alabanza, y yo no la está en el himnario, no la conozco yo. Dijo, esta alabanza yo la cantaba cuando tenía 9 años. Y tenía 80 ella ya, pues. Y yo ni la conozco. ¿Me entiendes, no? Y yo le dije, hermana, sería lindo que usted me la pueda enseñar un día. Para yo cantarla, pues. ¿Me entiendes? Para mí va a ser una alabanza nueva, pero para ella una alabanza antigua ya, pues. ¿Ya? Pero es importante que nosotros tratemos de perseverar y guardar lo que tenemos y transmitirlo a las nuevas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tecnología trajo muchos siervos, becerros de oro. Amén. Al punto de que hoy día tenemos predicadores que predican con ChatGPT, ¿verdad? Pastor Ricardo dice ya, Mano Víctor, pero que lo ponga ejemplo, Mano Víctor. Mano Víctor le toca predicar el jueves. Entonces, hermano Víctor agarra el celular, ChatGPT, dame una prédica del amor. Y el ChatGPT le hace toda la prédica. Bueno, Mano Víctor viene y predica como si Dios le revelara a él. Y no fue el ChatGPT. Pero ¿qué escuché yo? ¿Ya? Hoy ya tengo 32 años, soy joven todavía, pero a mis 16 años, ¿qué escuchaba yo? Que el pastor Ricardo decía, yo fui al cerro a orar. Y en el cerro Dios me dio la palabra para el domingo. Amén. Escuché a los ancianos decir, no, yo me encerré 3 días en ayuno y Dios me dio la palabra para el jueves. Eso no se ve hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pues. Entonces algo ha cambiado. Y cuando eso ya cambia, si estamos a tiempo podemos volver. Por eso el Jeremías dice, ya no mi hermano Jeremías, sino Jeremías el profeta, dice, paraos en los caminos y preguntar por lo nuevo, por lo antiguo, por la senda antigua, y volveos a ella, ¿verdad? Eso dice la palabra. Pero hoy día vemos lamentablemente como todo esto se ha transformado. Y hoy día tenemos una generación ociosa, con abundancia de pan, enseñando en la iglesia. Y ahí nacen todas estas cosas que nosotros nos oponemos, ¿verdad? No cante ese himno, no cante esto, vistas así, no haga esto, porque estas nuevas generaciones tratan de inculcar, ¿verdad? Algo que nosotros hemos tratado de mantener. ¿Amén? Por eso yo espero que Dios guarde a nuestra iglesia, que Dios guarde los matrimonios, que Dios guarde a nuestros jóvenes y señoritas de iglesia, a todos nuestros niños que andan por ahí jugando a la pelota, ¿verdad? Corriendo. Yo espero que Dios los guarde ahí y que vivan lo que un día yo viví, lo que un día vivió mi pastor Ricardo, lo que un día vivió el obispo de él y los papás de él, ¿verdad? Y esperamos que Dios lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso vemos hoy día. El nuevo mensaje en los colegios, en las empresas, en el gobierno, incluso en los púlpitos de iglesia, el mensaje comenzó a alejarse de la Escritura. ¿Amén? Hoy día la tecnología ha reemplazado a la iglesia, ¿verdad? No voy al culto, todavía veo YouTube en la casa, ahí pongo una prédica. La tecnología reemplazó a la iglesia, ¿verdad? El internet reemplazó el cerro, los ayunos, el encierro, el buscar a Dios, la soledad. El internet lo reemplazó hoy día. La emoción reemplazó al espíritu hoy día. Santo sea el nombre del Señor. Los cursos teológicos o estudiar en una escuela bíblica reemplazó el verdadero llamado de Dios al ministerio. Yo esto lo veo mucho en Temuco, ¿ya? No, yo soy pastor porque yo estudié para ser pastor. Y me preguntan, un día un pastor me preguntó, oiga, y usted, él asumió que yo había estudiado teología y me preguntó, ¿a qué instituto fue? No sé, yo nunca he ido a ningún instituto. Y me mira así como antes de ser pastor.
Que no digo que eso no sirva, amén. Estudie, prepárese. Pero hoy día eso pareciera ser que reemplaza el llamado de Dios. Que Dios nos bendiga. No sé si entiende el ejemplo, ¿ah? Y lamentablemente hoy día hay muchas cosas que han reemplazado lo de Dios. Por eso, hermano, yo espero que ¿verdad? Esta enseñanza, esta palabra, pueda hacernos reaccionar hoy día como iglesia. Que lo haga reaccionar a usted como padre, como esposo. Y podamos guardar esta esencia. Y transmitirla en nuestros hogares, transmitirla a nuestras nuevas generaciones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones? Que Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Quizás algunos esperaban que esto lo predique un anciano, un pastor más abuelito, no un pastor tan joven. Pero ¿por qué lo hablo yo? Porque yo me esfuerzo en guardar esto y en transmitirlo. Si no lo hacemos, va a ocurrir lo que ocurrió con José. Y en 20 años más, en 40 años más, la iglesia no va a tener quien la gobierne. Y toda la iglesia hará lo que bien le parezca. Porque hoy día tenemos hermanos que hacen lo que quieren en la iglesia. Hoy día ya vemos eso. ¿Verdad? Que creen que pueden opinar, que pueden mandar, que pueden hacer. No, y no es así. Gracias a Dios tenemos hombres de Dios por delante. Amén. Por eso, hermano, guardemos lo que tenemos. Busque usted la llenura del Señor. Pídale a Dios que le dé dones. Hay 9 dones para regodearse. Pídale al Señor que el Señor coloque en usted bendición. Pídale que Dios lo llene. ¿Cuántos dicen amén? Así yo me muero tranquilo. ¿Amén? Pónganse en pie, vamos a orar por esta palabra. Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Que Dios nos guarde de esto. Amén. Oramos, Señor, por esta palabra. Amado Dios, eterno Padre Celestial, te damos gracias. Dios mío, gracias, Dios mío, por esta palabra que hemos